Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado, trayendo de regreso a uno de los Hakeyu más queridos, Yashiro Nanakase. Así que empecemos con su análisis. Yashiro Nanakase regresa a KOF. Luego de 19 años, finalmente el Hakeyu de atributo tierra regresa al torneo. Luce un aspecto renovado, ahora portando una chaqueta de cuero roja más oscura, la cual está abierta y no atada por los dos cintos. Esta también ahora tiene un cuello, y es por eso que en la silueta mostrada el día anterior no coincidía con el diseño clásico de la chaqueta de Yashiro, y era simplemente porque tenía un cambio de diseño. Desde ahora la chaqueta tendrá cuello. También vemos que el cinturón de su pantalón tiene una hebilla donde se ve el número de 1997 y unas alas de ángel, haciendo alusión a su muerte producida justamente en el torneo de ese año. Yashiro, al igual que sus compañeros de equipo Chris y Jeremy, han sido resucitados luego de la explosión de Burst en KOF 14, más precisamente durante los hechos de SNK Heroines, que ocurren un poco después de KOF 14, confirmado por el mismísimo Yasuyuki Oda en una entrevista. Además, conserva su gargantilla, su pantalón blanco y sus guantes y zapatos marrones. Su actor de voz ha sido cambiado, ya no será Makoto Awane, quien supo dar voz al personaje desde 1997 hasta 2002, sino Keisuke Hamaoka, el cual le dio voz a Yashiro en KOF All Star. Y en mi opinión personal, le queda muy bien, casi ni se siente la diferencia. En cuanto al tema que suena de fondo, es Bloody, el tema del New Face Team en KOF 97. En el tráiler también vemos una interacción entre Yashiro e Yori, el cual saluda amistosamente al miembro del clan Yagami, siendo una interacción interesante puesto que Yashiro lleva muerto muchos años, así que seguramente esté sorprendido por todo el tiempo que ha pasado. Además de que Yori ha sido su rival a nivel musical, puesto que su banda siempre ha sido superior a la banda de Yashiro, conocida como SIS. Bien, es momento de pasar a sus movimientos. De nueva cuenta, muchas gracias a Orpheus por traernos la comparativa de cada semana, esta vez comparando al Yashiro de KOF 2002 Unlimited Match y al de KOF 15. Por favor, suscríbanse a su canal para apoyar su increíble contenido y así siga trayendo más de estas comparaciones espectaculares. La única diferencia notoria que he encontrado es que al final de su especial lanza al oponente hacia adelante y no hacia arriba, como en anteriores entregas. El clímax es totalmente nuevo y no se llega a visualizar en su totalidad, pero al parecer finalizaría con un golpe fuerte. Lo extraño es que no se le ha visto utilizar a Yashiro su estado Orochi. De hecho, yo pensaba que iba a ser similar a Leona y combinaría el estado Orochi con su estado normal, al menos en su clímax, que se transformara en modo Orochi y rematara al oponente, pero al parecer no será así. Habrá que ver si Orochi Yashiro regresa, ya sea como desbloqueable o mediante DLC, o quizás solamente quede en el olvido y solo tengamos a Yashiro. Con la inclusión de Yashiro al plantel de KOF, está más que cantado que sus compañeros de equipo, Jeremy y Chris, también regresarán eventualmente, sobre todo Jeremy, que ya ha tenido aparición en SNK Heroines. Seguramente los tres vuelvan a conformar un equipo, ya veremos si su objetivo nuevamente es la resurrección de Orochi o por el contrario, ahora tendrán diferentes intenciones.
SNK nuevamente vuelve a romper un patrón que habíamos visto los fans, por lo que ahora no podemos deducir sinceramente quién va a ser revelado semana a semana. La próxima semana pueden seguir completando el equipo de Yuri o el de Yashiro, o inclusive mostrar un personaje de otro equipo. Una cosa es segura, y es que SNK esta semana hizo algo diferente, quizás debido al impacto que suponía el regreso de uno de los Hakushu, el cual fue tal que fue tendencia en Twitter. Estoy hablando de enseñar la silueta del personaje que va a ser revelado un día antes. Esto trajo consigo mucho hype, ya que la gente empezó a especular sobre de quién se trataría la silueta, donde en su gran mayoría creían que sería Ryo, puesto a que Yuri aún no completaba su equipo. ¿SNK mantendrá esta dinámica de enseñar la silueta del próximo personaje el día martes? ¿O este fue un caso especial para generar hype? Yo sinceramente espero que no muestren más siluetas, ya que se arruinaría la sorpresa de cada miércoles, porque algunas siluetas serían muy obvias en mi opinión, y no como esta que trajo debate. Pero bueno, si resulta que SNK a partir de ahora revelará las siluetas, solo nos queda intentar adivinar de quién se trata y ver si acertamos finalmente. Y así finaliza el análisis al tráiler de Yashiro Nanakase, un personaje muy querido que ha tenido que esperar 19 años para su regreso. Agreguemos a Yashiro al roster de personajes de KOF 15, esperando por Shermie y Chris para completar nuevamente el New Face Team, que seguramente cambie de nombre puesto a que ya no son la nueva cara en este KOF, quizás llamándose Hakushu Team o algo así. Esta vez no hubo nuevo escenario, así que lo más probable es que el escenario de este equipo venga con el tercer miembro en ser revelado. ¿Qué opinan de Yashiro? ¿Les gustó su diseño e inclusión al plantel? ¿Qué personaje esperan para la próxima semana? Los estaré leyendo. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.